Buenas noches, buenas noches. Jueves a las 20 horas. ¿Ustedes esperaban que estuviéramos ayer en vivo? No pudo ser, por una cuestión del señor Instagram. Pero hoy nos convoca no solamente a la licenciada Benítez Ocela, que es a la que voy a darle entrada en este preciso momento. También hoy vamos a estar con nuestra tercer coequiper. Buenas noches. Buenas Buenas noches. ¿Cómo le va, noches, Vanina Benítez Ocela? Buenas noches. ¿cómo andamos, Lau? ¿Todo bien? Ay, hoy que Instagram está con nosotros, nada, no podía ser mejor. Felices. Sí, sí, derrochando éxito. Que ha de triunfar. Así que Qué lindo. obviamente estaba contándole a la gente que esta noche tenemos la gracia de no ser un dúo, sino ser un trío, ya que se juntaron los dos programas y tener en un ratito nada más, así, chiquitito, chiquitito, la participación de nuestra coequiper de la sonrisa de oreja a oreja, que es Patricia Barkovsky. Así que en un ratito le damos el ingreso. Pero antes que nada quiero decirles, este es el programa oficial de la Fundación de Salud Mental Integral Ruana. Bien, los medios para comunicarse son, si estás en el exterior, más 54 11 38 74 15 11. Sí, sí, escuchaste bien. Más 54 11 38 74 15 11. Y si querés mandarnos una consulta, una historia personal, querés participar en el programa, querés tener tu programa propio en este que es tu canal, Ruana Rec, escribinos a ruana.rec@gmail.com, ruana.rec@gmail.com. Y dicho lo importante, hoy tenemos un programa con una temática, ¿no? Vani, buenas noches, buenas noches. Una temática muy actual y muy importante sobre todas las cosas, ¿no? Si bien es algo que podría estar de moda de alguna manera esto de la palabra, y hoy vamos a hablar de resiliencia, eh, es algo y es una capacidad sumamente importante para nosotros, para todas las personas, y que es una invitación, ¿no? A ser resiliente en este mundo de hoy. Totalmente, totalmente. Porque viste que a veces cuando hay algo que se pone de moda, eh, todos creemos saber de qué estamos hablando. Pero si tomáramos el concepto en profundidad, así como diciendo, che, ven y sentate, te voy a explicar, esto es lo que te está pasando y este es el camino a tomar, el camino de la resiliencia, porque nunca lo experimentaste. ¿Cómo lo caracterizaríamos, Vani? Y en primer lugar, pensar que la resiliencia es esta capacidad de adaptarse, de recuperarse ante situaciones adversas, ¿no? Que nos pueden afectar tanto física como corporalmente, como emocionalmente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que una capacidad se desarrolla y ese desarrollo lleva su tiempo y lleva un cambio. Esto de que venimos hablando hace varios programas del proceso, me parece importante pensarlo de esta manera, ¿no? Bueno, un proceso y una metamorfosis, el cambio duele y es algo que cuesta y que nos cuesta día a día, ¿no? Atravesar diferentes situaciones y poder mantener un bienestar físico y emocional. Así que es algo para trabajar desde muchas perspectivas, pero sobre todo desde la salud mental. Y algo que es muy importante es el promover la comunicación y sobre todo el tema de las redes, ¿no? Nuestras redes de contención, nuestras redes de apoyo. Eso es lo más importante para poder ser resilientes y para poder adaptarnos también a estas situaciones adversas que todo el tiempo y nos tocan, ¿no? Y eso es lo más difícil. Sí, porque aparte una de las cuestiones que nos llevan a ser resilientes, que siempre lo comparamos con buenas noches, buenas noches. Como digo siempre, esta comunidad es imparable, no deja de crecer. Eh, una de las cosas más tristes es el sufrimiento.
y el sufrimiento profundo, ¿no? Que una de las cosas que hace es destruirnos cuando lo permitimos, eh, y a veces, como el ave fénix, es difícil encontrar las herramientas para poder volver a nacer de nuestras cenizas, ¿no? Eh, Exactamente. Todos los días es una oportunidad y la resiliencia es el mejor de los procesos para poder enfrentar un montón de situaciones que no nos dejan, primero, vivir hasta incluso en primer lugar, y en segundo lugar, ser. O sea, ser quienes somos, aceptarnos como somos y poder llevar una vida adelante que tenga que ver con un amor propio, con una autoestima, eh, y con una conciencia de dónde estoy, con qué cuento y con qué no, y poder, de esa manera, estar plenamente consciente para hacer elecciones y decisiones certeras. Y, Exactamente. y cuando hablamos de resiliencia, eh, generalmente, si tuviéramos que tomar un caso, ¿cómo lo expresaríamos? Y en ¿Qué primer te lugar, algo parece? que es importante, esto que decías, el tema del autoconocimiento, ¿no? Y es algo que venimos hablando y que venimos tocando mucho en los programas de la Fundación y que es muy importante que podamos conocernos. Esto de la autoconciencia, del autoconocimiento, es lo que nos va a permitir encontrarnos con nuestras emociones, poder detectar estos factores que nos desestabilizan emocionalmente y a partir de ahí empezar a trabajar para que no solo para el cambio, ¿no? Sino que a veces hay situaciones particulares, como puede ser pasar un proceso de enfermedad, que es algo que no vamos a poder cambiar, que nos va a tocar atravesar. Entonces, lo que nos va a ayudar es el tema de las herramientas. ¿Qué herramientas son importantes para poder atravesar esta situación? A veces la realidad no va a cambiar, nuestra realidad no puede cambiar, pero sí lo que puede cambiar es la forma en que nosotros la atravesemos. Y eso me parece súper importante y es así, ¿no? Desde cualquier caso, pero sobre todo en una situación de salud, en donde nos toca atravesar por un montón de aristas diferentes y nos toca sobre todo conocernos, conocer lo que nos pasa y a partir de ahí poder encarar y esto de resurgir de nuestras cenizas, como vos decís, de poder salir adelante, ¿no? Y que esas herramientas van a ser fundamentales para que podamos tener una mejor calidad de vida. Y qué importante es, como vos decís, las herramientas, y una de sus herramientas es el abordaje, como dice siempre Patricia Barkowski, Uh -huh. trayéndola al vivo de alguna manera, ¿no? Ya en minutos está por aquí. Eh, es la más joven y mamá de 3 niñas, y además, tiene 150.000 trabajos, entonces comprendamos la situación y volvamos al tema. Pero una de las cuestiones que se nos, cruzan en el camino, y que hablábamos en la reunión de producción, Vani, es el tema de aquellas personas que, no pueden comunicar lo que les sucede, ¿no? Porque para el que puede identificar, cuál es, su dolencia, es, más sencillo poder asignarle alguna herramienta, pero hay personas que hace años o una vida para ellos, que van en silencio, que lo ocultan, que lo entierran, ese dolor, en lo más profundo de su ser, y a veces, o diría siempre, es cuando vos preguntás, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo te sentís? Y el leitmotiv es nada, nada. O sea, no me pasa nada, porque justamente viven, que es uno de los rasgos principales, viven en un estado de alerta constante. Pero eso sí, no indagues, no indagues, porque esa alerta los pone, ¿vieron cuando, los animales se ponen en 4 patas y se les para el pelo como a los gatitos, por ejemplo, y empiezan a, tener devoluciones a la defensiva, como defendiéndose de algo que no, nadie lo está agrediendo, pero, el tema es grave, es grave, es el hecho de que estás queriendo entrar.
Y eso es lo que nos mantiene en alerta, ¿no es cierto, Vani? Por supuesto, y sobre todo también esta posición son mecanismos y patrones que repetimos constantemente en nuestras Exacto. vidas, ¿no? Y que esa es una forma que sentimos de protegernos. Si decimos que todo está bien, si no decimos nada, quizás podamos estar un poco más a salvo, ¿no? Esa sensación y estos mecanismos de defensa que tiene nuestra mente y nuestro accionar de la personalidad nos lleva a eso. Pero algo muy importante que vos decías, esto de la palabra, ¿no? Esto de que hablar sana, que la palabra es el motor fundamental por sobre todas las cosas en el procedimiento de llegar a la cura, ¿no? Esto de, bueno, cuando hablamos sanamos. La palabra es el remedio fundamental que nos atraviesa como seres humanos y que nos conecta con nosotros y con nosotros. Claro, totalmente. Porque aparte es la manera de canalizar las emociones. Eh, Todos sabemos que las enfermedades en un 99% son psicosomáticas porque no tenemos un solo cerebro, tenemos un cerebro central, pero después, buenas noches, buenas noches, buenas noches, discúlpenme que los dejé sin saludar. Eh, pero tenemos después repartidos en todos los sistemas del cuerpo. Gracias por los corazones. Perdón, yo interrumpo porque no podemos dejar de agradecer la devolución. En Claro, distintos sistemas del cuerpo tenemos pequeños cerebros que van concatenados con ese cerebro central y por eso es tan importante. eh, Hola, buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabricio? Estábamos hablando de que tenemos microcerebros en distintos sistemas del cuerpo, que son los que replican las órdenes del cerebro central y que a su vez, ¿no? Reciben las respuestas, eh, pero si no hay palabras, empiezan a apagarse. O sea, el sufrimiento lo que hace es como ir apagándonos por dentro, como que se vayan desactivando, ¿no? Todos esos canales de comunicación. Como digo siempre en nuestras reuniones de producción, se nos van cayendo los puentes, ¿no? por supuesto, y que esas conexiones son muy importantes para nuestro bienestar. Y la Claro, comunicación es lo número uno como para que podamos a partir de ahí posicionarnos de manera diferente. totalmente, totalmente. Porque no solamente buenas noches, no solamente el tema de que hay gente que vive en un estado de alerta constante. Otro de los rasgos fundamentales es esa dificultad para confiar. O sea, vos estás sentado en una mesa donde quienes estamos sentados somos familia, de sangre o del corazón, y nunca podés estar cómodo o cómoda en esa situación porque una cosa es la prudencia como una alerta de supervivencia. Lo veo genial. Pero cuando ya tenemos una dificultad para confiar, no hay forma. Es como un bloqueo. Digan lo que te digan, primero no estás escuchando, no estás prestando atención a lo que los demás están diciendo y incluso dirigiéndose a vos como persona. Y en segundo lugar, como dije antes, estás tan a la defensiva que incluso en el amor, ¿no? Por ejemplo, concertaste una cita con una persona, eh, y pongo el ejemplo yo siempre de Cupido, ¿no? Que cuando vos tenés el corazón a 500 metros del pecho para adentro, por más que te tire una, mil o un millón de flechas, no te va a entrar ninguna, porque el exceso de prudencia, la desconfianza es tan grande que incluso se pierden oportunidades muy importantes, no solamente de vivir los momentos que son únicos e irrepetibles, sino que además no lo disfrutás, no se disfruta, o sea que va mucho más allá. Y lo que nos vamos a llevar de esta vida es eso, esos pequeños, grandes momentos de Sí, felicidad en donde vos estás en cuerpo presente, pero en realidad no estás, porque estás luchando. ¿Vieron cuando se dice, bueno, yo porque tengo unos años más, unos cuantos,
Pero ¿vieron cuando se decía que tenías el diálogo entre el diablito y el angelito Ujú. y están en disputa? Bueno, te te distraes de la realidad, no estás en el aquí y ahora. Y qué importante es trabajar sobre todo el aquí y ahora, ¿no, Vani? Por supuesto, y esto de la ansiedad, que es una moneda común, que nos sucede tanto hoy en día en esta ciudad tan, y en esta sociedad tan vertiginosa, ¿no? No nos permite posicionarnos en el aquí y ahora. Y siempre estamos pensando en lo que pasó antes o nos anticipamos a lo que pasó después. Entonces, poder realmente ubicarnos en un tiempo presente nos va a permitir poder disfrutar y conectar de otra manera. Y me parecía súper importante esto que decías de este mecanismo que tenemos, ¿no? Los seres humanos, de querer protegernos. Generalmente cuando nos sentimos heridos, cuando hemos atravesado situaciones de dolor, es muy difícil construir confianza nuevamente, ¿no? Y como esto que decías, lamentablemente al final nos terminamos privando de poder ser felices, ¿no? Evitando el dolor, al final terminamos privándonos de poder construir esa felicidad y de poder buscarla, ¿no? Y esto de los intentos y de la valentía es algo muy importante con respecto a la resiliencia, que podamos ser valientes y que podamos ser capaces de conectar con lo que sentimos y animarnos, ¿no? Pensaban, viste, bueno, en los guerreros que luchaban y no tenían miedo, ¿no? O seguramente tenían un montón, conocían ese miedo, sabían los peligros, sabían lo que podía pasar, pero sin embargo estaban ahí, peleando, buscando, concretando, ¿no? Diferentes cuestiones para poder sentirse mejor. Y la verdad, poder llevar a cabo nuestra vida tiene que ver con eso, ¿no? Con estar en una posición de luchar, de lucha constante. Y la salud es una capacidad de lucha. Y eso es muy importante como invitación y en esto que pensábamos como equipo interdisciplinario y hablábamos en otros programas y en otras transmisiones sobre esto. Bueno, creemos que la salud es la capacidad de lucha y sobre todo creer que nosotros, cada uno de nosotros y todos ustedes son protagonistas en su proceso de salud y que lo más importante es eso, poder brindar herramientas para que esa salud colectiva se complemente y que uno sea capaz de seguir luchando por sus sueños. Uf, eso que dijiste a lo último, es lo único importante, concretar los sueños. Qué importante lo que dijiste, pero para eso se necesita todo lo que nombramos anteriormente. Y con Exacto. respecto a la concreción de sueños, hay otro rasgo que es fundamental, que es esa autoexigencia excesiva con nosotros mismos, esa presión permanente que no nos deja vivir, ese murmullo que no sé si les ha pasado, pero hay pacientes que nos cuentan que, por ejemplo, están en la ducha, que es un ámbito donde todos deberíamos disfrutar, o en otras situaciones, incluso hasta haciendo el amor con su pareja o lo que fuere, y tienen ese murmullo mental, ¿no? Como que no para, no para, no para, no para, y generalmente tiene que ver con esos yoes que tenemos, sobre todo con esa o ese que no podemos callar porque no sabemos cómo controlarlo, porque no lo conocemos, porque no nos animamos a hacer introspección y poder conocerlos y decirle, "Ch, ch, ch, basta, basta, vos al banco hoy, basta. Hace una hora que me venís taladrando la cabeza con lo que más te duele, ¿viste? Y a su vez estás haciendo un trabajo, por ejemplo, o estás haciendo la cena porque viene tu familia o tu pareja, o cualquier cuestión que estés haciendo vos en forma directa, nunca estás conforme, nunca te alcanza, nunca es suficiente porque en realidad vos sentís que no sos suficiente. ¿Y cómo luchás contra eso? Con herramientas, porque así, por decir, no se va a solucionar. O sea, nosotros tenemos, no sé la cantidad de pacientes que están en la misma situación y que si no llevan un proceso y un procedimiento, cada uno con las herramientas adecuadas a cada situación y a cada persona, no es sencillo, ¿eh? Porque no es solamente decirle, vos al banco, chito la boca, como decía mi mamá,
No, no. Necesitamos saber cuál es la patología para poder abordarla desde el lugar adecuado y con las herramientas adecuadas. Y eso tiene que hacerse con una atención personalizada y con decir, bueno, este es mi lugar seguro, este es mi espacio neutral, me abro, ¿no? Y me muestro vulnerable, porque una de las presiones más grandes, que es guiada en primer lugar por el miedo, que ya les voy diciendo que si ustedes pensaban que, y se los digo cerquita para que les entre bien, si ustedes pensaban que en algún momento de la vida ese miedo se extingue, no se extingue nunca. Sí, aprendemos a controlarlo, lo agarramos de la mano y decimos vamos para adelante juntos, pero viene siempre con nosotros. Ahora, hablando de lo que estábamos hablando, las cosas no se arreglan solas. O decir, por ejemplo, si soy una persona de fe, que yo lo soy, por ejemplo, lo dejo en manos de Dios, sí, pero Dios necesita que lo ayudes, necesita que te ocupes, y para eso existen las ciencias, ¿no? Y todas las terapias que surgieron de maneras alternativas para poder tener un proceso, ¿no? En distintos niveles y grados de avance para que te des el lugar a ocuparte de vos y a poder lograr ese renacer del que hablábamos, ¿no, Vani? Por supuesto, y algo que decís que es muy importante esto de la psicoeducación, de poder informarnos todo el tiempo. Creo que esa es la mayor herramienta, que podamos agotar todas las instancias para saber cómo hacer. Bueno, cuando sienta que no puedo, o que hasta acá llegué, que sienta que no puedo más, que hay un montón de cosas que me limitan, que no puedo salir de este lugar, bueno, saber que si no puedo solo, hay un montón de herramientas y que también hoy en día invitamos a conocer esto, ¿no? Por eso son tan importantes estos canales de comunicación, para poder escucharnos, para poder compartir y sobre todo para que esto sea esa herramienta fundamental para llevarnos hacia una salud más satisfactoria, ¿no? Y eso que esperamos. Y esto de la incertidumbre, algo que decías de la incertidumbre, el control, bueno, el hecho de que tengamos miedo de perder el control y la incertidumbre muchas veces es lo que no nos permite poder avanzar y poder pensar en el aquí y ahora, posicionarnos así. Y la incertidumbre también es parte de la vida y tenemos que aprender a abrazarla y tenemos que aprender a encontrar las formas y poder saber esperar y poder saber que hay un montón de cosas que están fuera de nuestro control, pero que también hay muchas que sí podemos controlar, como la capacidad que tenemos para comunicarnos y poder utilizar esa herramienta y sobre todo también cómo yo puedo encarar esta situación. Estos rasgos que estás marcando son características que no nos permiten fortalecer o trabajar la resiliencia, ¿no? Y son rasgos que tenemos todos los seres humanos, y pensaba en una propaganda, no sé si la recordás, hace muchos años, donde había una chica que tenía el pajarito, que el pájaro carpintero en la cabeza, y le iba diciendo un Exacto. montón de cosas. Bueno, y ese es el pensamiento recurrente. Y muchas veces somos nuestro propio enemigo y nos limitamos a nosotros mismos, pero realmente no hay límite. Esto del cielo es el límite, que es una frase que utilizamos mucho en la fundación, tiene que ver con eso. Solo nosotros nos limitamos. A veces, muchas veces la vida nos pone límites y nos hace atravesar por situaciones de mucha incertidumbre y dolor. Pero sin embargo, está en nosotros esta capacidad de saber cómo afrontarlo, de qué manera sostenernos de los demás y sobre todo poder encontrar un espacio de escucha en donde podamos conocernos y ver qué hacemos con lo que nos está pasando. Bueno, una de las técnicas que usamos en la fundación, que tiene que ver con el budismo, es el hecho de eliminar el miedo a la incertidumbre, o sea, aceptar lo que la vida nos traiga, ¿no? Y estar eh, a través de esos ejercicios de conciencia en el aquí y ahora para poder escuchar y observar las cosas que suceden, las señales que nos trae la vida en lo que creas y a través de lo que creas, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que los extremos no construyen. Y una de las Por supuesto. reacciones que generalmente son inconscientes e involuntarias son esta desconexión emocional.
hay muchas personas que enfrentan el dolor a través de una desconexión emocional. ¿Qué es una desconexión emocional? Nada. Como si sacara el cable de 220, le soy indiferente a mi propia vida. Bien, ahí vino Pato. Ahí te Estaría damos precioso entrada, otra. Patricia. Vamos, adelante. Bienvenida, Patricia Barkovitsky. Bueno, lo que estábamos hablando era del tema de los extremos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Patricia Barkovitsky? Es un honor para Muy, nosotras. muy bien, ¿cómo están ustedes? Y en este Muy espacio de la bien. Fundación, ¿cómo vamos a estar? Felices. Pero qué maravilla. Bueno, estamos hablando del tema de la resiliencia y justamente estaba abordando el tema de los extremos que no construyen para evadir el dolor, que es el tema de la desconexión emocional. O sea, uno cree que sacando ese enchufe de 220 podemos sacar la cabeza de nuestra realidad y decir, bueno, no tengo emociones, no me afecta ni la tristeza, ni la alegría, ni la incertidumbre, estoy como en off. ¿Les pasó alguna vez? Yo he tenido muchos pacientes así. En la fundación hay muchos, ¿no? Claro que sí. Lamentablemente. Y es muy difícil encontrarse con uno mismo con lo que le pasa, ¿no? Y a veces poder encontrarnos con esa oscuridad es lo que nos permite también poder encontrar otro camino. Y no es fácil, no es fácil encontrarnos con nuestras miserias, no es fácil poder decir, bueno, la verdad, la vulnerabilidad está en un extremo enorme, ¿no? Y a veces reconocernos con esa falta es lo que nos permite poder acercarnos al deseo también y al motor para poder seguir trabajando. Y a veces esa angustia y esas situaciones límites son los que nos hacen poder salir a flote nuevamente. Tal cual. Totalmente. Y Tenemos vos, que Pato, te iba a preguntar por tus pacientes, porque vos tenés algunos pacientes que se caracterizan por una desconexión emocional. sí, y yo creo que lo fundamental es animarnos a tener estas, hablamos de las conversaciones pueden ser con otro o pueden ser con uno mismo, que son las conversaciones internas. Y hay que animarse a tener esas conversaciones con otro y con nosotros mismos, esas conversaciones internas incómodas. Tenemos que animarnos, porque evadimos esas conversaciones incómodas, y ahí es donde vamos perdiendo terreno, ¿no? Donde nos vamos desconectando. Y la vida nos empieza a pasar en automático. Claro, porque una de las cosas que se cree cuando no se tiene conocimiento y herramientas es que hay que estar viviendo en un cambio permanente. Y no sabemos que en realidad no es solamente cambio. El otro proceso más importante es la aceptación y es lo que más nos cuesta, aceptar cuando les decimos y nos decimos, el dejar, buenas noches, seguimos, cada vez somos más. No, 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 no. Gracias, gracias. Volviendo al tema, nos decimos que tenemos que cambiar esto, no porque tenemos que cambiar lo otro, no porque no, no todo hay que cambiarlo. Hay cosas que hay que aceptar que no van a cambiar y hay que aprender a convivir con eso. No va a cambiar. Tenemos, ¿no? tenemos que hablarnos más amorosamente, mirarnos más amorosamente a nosotros mismos. Y yo siempre les hago hacer el mismo ejercicio a mis consultantes. Les digo, bueno, todo eso que vos das, ¿no? ¿Por qué no te lo das a vos? Si vos sos con quien vas a tener que vivir toda tu vida. Eso. Exactamente. Vos vas a ser con quien vas a vivir toda tu vida. O sea que cuando
Ustedes saben que que me ha pasado más de una vez en estos años de experiencia, que hay gente que lo relaciona con el egoísmo, el hecho de considerarse la persona más importante, pero nunca consideraron que cómo podemos brindar a los demás aquello que no tenemos para nosotros. O sea, si yo no me amo, ¿no? Y no tengo un amor propio, y no tengo un respeto propio, ni creo en mí, ni tengo confianza en mí, ni me autolimito, ¿cómo puedo trasladar todas esas cuestiones hacia los demás? En primer lugar, el amor. El amor es todo, es todo. Y es tan todo que hay gente que, como hablábamos del extremo de la desconexión emocional, hay gente, y, y lo digo porque hemos tenido muchos casos, antes se decía que tiene más amigos, ¿no? Que Roberto Carlos en su canción Un Millón de Amigos, ¿no? Eh, el tema es esa hiperempatía, esa necesidad de cuidar a los demás permanentemente y ocuparse de la vida de los otros. ¿Y la tuya? ¿Les resuena esto? Por supuesto, aparte la evasión es como el mecanismo fundamental que tenemos, ¿no? Esto de evadirnos todo el tiempo. Y esto que decía Patri de convivir con nosotros toda la vida, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con que conectemos con que somos nuestro proyecto más importante, ¿no? Eso es algo que hay que decirle a nuestros pacientes constantemente. Vos sos tu proyecto más importante. Si trabajás en tu proyecto y trabajás en vos, seguramente todo en tu espacio vincular va a cambiar. Uno no puede dar lo que uno no tiene, y eso es lo que vos decías, Lau, también, y me parece importante que podamos pensarlo de esta manera. Este autoconocimiento nos va a llevar a construir el amor propio, y es algo que es muy difícil, no es que nos sale fácil, no, cuesta trabajo, mucho trabajo, y también encontrarnos con la frustración, ¿no? Cuando trabajamos con niños, algo que todo el tiempo nos pasa es esto, bueno, ¿cómo te, ay, los papás nos dicen, no, y se frustra mucho, no puede tolerar la frustración? Bueno, muchas veces nosotros somos adultos frustrados, ¿no? Y tenemos que aprender a trabajar con esa frustración, y tenemos que aprender también mucho a poder conocer esas frustraciones, ¿no? Cuando trabajamos con niños es algo maravilloso porque ellos tienen capacidades tan grandes y pueden conquistar tantas cosas que quizás a nosotros nos toman años y años de trabajo, pero realmente la frustración es lo que nos va a llevar a un bienestar emocional. Y también esto de decir, bueno, me conozco, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo lo estoy viviendo? Seguramente va a hacer que la perspectiva cambie y que podamos saber que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, pero que muchas cosas sí, y que también a partir de ahí nos podemos posicionar de otra manera y pensarlo desde un lugar completamente diferente. Totalmente. Y yo me imagino, en el caso tuyo, Patri, que tenés tres mujeres, tres hijas en distintas etapas, ¿no? Eh, ¿Cómo abordar el tema de la frustración? Porque una de las cosas que a veces a los padres se nos pierde, y lo vemos en los casos diariamente, es el hecho de que ellos aprenden más con el ejemplo que con la palabra. La palabra complementa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos tomamos las situaciones que nos pasan de forma negativa, y en vez de tomarlo como un error y sacar lo positivo de lo que ocurre, lo tomamos como una frustración, como un fracaso, ellos son esponjitas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo trabajan en tu caso? Totalmente. El ejemplo es arrollador, ¿no? Supera cualquier discurso que uno pueda dar. Yo siempre trato de predicar esta cosa de un error, algo que genere este sentimiento de frustración, que sea terreno para buscar posibilidades de crecimiento, ¿no? Decir, bueno, yo quise hacer, un ejemplo muy sencillo, quise hacer esta torta, me salió mal, ¿no? Entonces, en vez de generar esta frustración, esta cosa de no el rebato, decir, no, bueno, a ver, vamos a repasar los pasos que hicimos uno por uno. A ver, a ver si encuentro dónde fue que hice algo que no correspondía, que puedo hacer mejor, para volver a intentar. Entonces, ahí tengo la posibilidad
de mejorar, de superarme. Y es la forma de convertir esa frustración en un terreno fértil, ¿no? Para el crecimiento de otras habilidades, de desarrollarme positivamente. Por supuesto, y que ahí estás trabajando la resolución de los problemas, algo que nos cuesta tanto. Bueno, ¿cuál es nuestra capacidad de resolver? Bueno, analizar el proceso es fundamental, así como decís, Patri. Totalmente, totalmente. Y por eso es tan difícil, o se cree que es difícil, porque después, cuando lo superás, mirás para atrás y decís, esto era. Este, por eso te aferrás a la vida de otros, porque es más fácil que tomar el timón de la tuya y decir, vamos, vamos, contra viento y marea, a lo que se presente, no le tenemos miedo, y si tenemos miedo, agarramos el miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Y aceptamos lo que viene, pero no, es más fácil ocuparnos de los otros. Y hay gente que ha perdido familias enteras por ocuparse de los otros, ha perdido parejas, momentos de estar con sus hijos, por estar con hijos de otros, o por estar viviendo la vida de otros. O sea, es algo que parece tan banal, tan superfluo, y es más, iba a decir una palabra que decía mi papá, pero sí, lo voy a decir, porque si eso es porque está presente, es más jodido de lo que creemos. O sea, no es fácil. Al contrario, o sea, creen que es un escape, y en vez de ser un escape, es como si agarraras una escaña y apretaras el acelerador a fondo y te vas contra la pared de frente. Y otra de las cuestiones que derivan de lo mismo, que viene después como consecuencia de todo esto, es el miedo al apego profundo, ¿no? Una de las dependencias más difíciles de tratar o más complejas por sus diversidades en cuanto a los formatos del apego, ¿no? Y, y qué es lo que trae como consecuencia en un primer momento es ese autosabotaje emocional, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven esto? Sí, sí, tal cual. Y ese miedo es el que nos paraliza. Esto que decías de la comodidad y que nombrabas la comodidad tiene que ver con esto, ¿no? Cuando tenemos miedo estamos ahí parados. A veces estamos en una posición súper incómoda, no nos sentimos a gusto, pero sin embargo no sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces, eso es lo que no nos permite avanzar. Y seguramente cuando avancemos vamos a descubrir que el 90% de las cosas que pensábamos que no nos iban a salir, no salen. Y ahí es cuando descubrimos que, uy, mira, si lo hubiese intentado antes, si lo hubiese pensado antes, muchas veces nos limitamos y el miedo nos limita constantemente, pero también nosotros tenemos esa capacidad de poder salir adelante y poder, esto de este plan que nombraba Patri, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con poder encontrarme con lo que pasó, ver, bueno, a ver cómo lo podría haber hecho mejor y ver a partir de ahí desde qué lugar me puedo parar y posicionar. Por supuesto que la comodidad es algo que los que más nos cuesta en salud mental, porque sí, porque nos autolimitamos todo el tiempo, pero poder ir con ese miedo a cuesta es lo que nos va a permitir poder encontrarnos con otras cosas o poder descubrir cosas en nosotros que no nos imaginábamos. Claro, porque el apego viene de la mano del estado de confort, ¿no, Patri? Totalmente, totalmente, y esto está íntimamente relacionado con una cuestión que es biológica. Nuestro cerebro está preparado para economizar. Entonces, ¿cuál es la forma de economizar? Hacer siempre las mismas conexiones, ¿no? Entonces, la conexión dice que ante determinado estímulo voy a tener determinada respuesta. Entonces, tenemos que salir del automático para ser conscientes de que estamos teniendo ante determinado estímulo esa respuesta para poder cambiarla. ¿Sí? Porque, pero eso lleva un trabajo. Y es lo que dice Vani, es salir de este lugar donde estamos cómodos. Salir de este lugar donde estamos cómodos no quiere decir porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Esto de la zona de confort. La zona de confort puede ser que vos estés en un trabajo que no te gusta, pero eso es a lo que estás acostumbrado. Entonces, es tu zona Qué de palabra confort. el acostumbramiento, ¿no?
es como el Claro, conformismo, claro. ¿no? Son dos palabras que Entonces, son de autosabotaje total. total, total. Entonces, bueno, vos tenés que tener con vos mismo esa conversación incómoda de decir, bueno, obviamente que nadie se va a tirar en la pileta si no sabe que hay un poco de agua, y vas a elaborar un plan para dejar ese trabajo que no te gusta por otro que te guste. Vas a tener que elaborar un plan de acción, no va a poder hacerse de un día para el otro, para conseguir este otro trabajo y cómo voy a hacer, cuándo voy a renunciar, cuándo voy a arrancar. Bueno, hay que poner manos a la obra. Es que ¿saben qué me llama la atención? Que ustedes los deben haber visto también, igual que yo, en las sesiones. Hay gente que en todos los ámbitos de la vida vive vidas que no aman y los hace felices. Y son por ahí media vida o más de media vida viviendo de esa manera. Entonces le preguntas, ¿y la querías? Perdón, ¿y la amabas? Y la quería. No, no, yo te pregunté si la amabas. Era tan buena, tan buena. Ay, pero tuvimos 3 hijos hermosos, pero no me respondiste si la amabas. Bueno, porque nunca, no sé, pero te enamoraste. No sé, no sé. Y, y eligieron tener hijos porque sentían un amor muy profundo. O sea, vos tratás de llevarlos para indagar, ¿no? En lo más profundo y es esa desconexión de no sabe, no contesta. O sea, hay gente que ha tenido incluso hijos con personas que no ha amado. Y cuando vos les decís, pero nadie te obliga a nada, nadie te obliga a trabajar de lo que estás trabajando, nadie te obliga a amar o estar con alguien que no amás, nadie te obliga a tener hijos con aquel con quien no lo deseas, nadie te obliga a llevar la vida que no elegís, nadie te obliga, así como una decisión te llevó a ese lugar, una decisión y una elección es lo que te va a sacar de ese lugar. Y si nos ponemos a pensar con detenimiento, a fin de semana estaba pensando justamente en eso, de la mayoría de los pacientes a los cuales les pregunto esto, no saben, es como que no saben que pueden ejercer el derecho a elegir. Es tan elemental que uno cree que todo el mundo lo sabe y no es así, porque depende mucho también del ejemplo que hayan tenido, ¿no? Sobre todo de la educación, que es lo que prima, que viene desde el hogar, y qué ejemplos han visto incluso desde su infancia. O sea, han estado en una familia que se elegía y que se amaba. Y a su vez, esos integrantes de la familia se elegían a sí mismos y se amaban como personas. Qué silencios. Es que para eso es fundamental conocerse y sobre todo también decir, bueno, a veces, no a veces, sino muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, pero sí nos puede ayudar saber qué es lo que no queremos para nuestra vida. Y eso es un paso y nos acerca un poco a la felicidad también, a poder decir, bueno, ¿qué espero yo de mi vida? Y no tengo mucha idea. Pero bueno, por lo menos sé que esto no es por acá. Y sobre todo también a veces la sociedad, la cultura nos empuja, nos limita y también espera ciertas cosas de nosotros y por lo tanto vamos repitiendo patrones y esos patrones de conducta se ven en la familia, se ven en los vínculos, se ven en los trabajos, ¿no? Se ven en un montón de cosas. Y también al no poder trabajar sobre el amor propio, esta cuestión del merecimiento que hoy en día se habla tanto, uy, vos te mereces o te merecías o me merezco, bueno, y también pasa mucho también por el lado del merecimiento, que muchas veces no nos ayuda y también nos limita y que no nos hace encontrar verdaderamente con quiénes somos y con qué esperamos o buscamos. Y que mucha gente cree que tiene que ver
con el ego, ¿no? Con ser egoísta el merecimiento. No, no. Primero que hay un porcentaje de ego que es necesario porque es una cuestión de supervivencia, ¿no? El cuidarme, el tenerme en cuenta, el escucharme, en hablarme. Eh, pero, a ver, eh, ¿cómo hago si no me amo? Porque tiene que ver con eso también. Y de eso vienen otras cuestiones que son incluso hasta más profundas, ¿no? Que es cuando se nos presentan crisis que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, y una de las más complejas a tratar, que es la crisis de identidad, ¿no? Cuando ya no nos reconocemos, porque el dolor es tan grande y lo traes ante tantos años que ya es parte de tu carne, ¿no? Entonces permitís que te aborde de tal manera que hasta te vas transformando, ¿no? De manera silenciosa, vas perdiendo tu esencia, eso que te identificaba con lo que sos, con tu marca personal, con eso que le pone el sello y marca la diferencia, ¿no? Y, y el hecho es que no siempre eso no viene de la mano de juzgarnos. O sea, no solamente nos juzgan los demás, muchas veces somos tan, eh, como dicen los chicos, tan malos con nosotros mismos que, que nos jugamos de una manera muy cruel, muy cruel, muy cruel. Y perdemos hasta saber quiénes somos o descubrirnos, porque cuando nacemos no venimos con un manual que nos indica cómo llevar adelante nuestra vida y quiénes somos en esencia. No nos describe como cuando compramos un producto en una casa de electrodomésticos, de cómo es cada una de sus partes y demás. Nos tenemos que descubrir, pero para eso tenemos que animarnos a enfrentarnos con nosotros mismos. ¿Cómo ven el tema de la crisis de identidad? El hecho de desconocernos. Hay casos complejos, ¿no es cierto, Vani? Por supuesto que sí. Sobre todo saber que la identidad es algo que construimos todo el tiempo y la identidad la vamos a construir y nos vamos a preguntar quiénes somos toda la vida. Y esta parte del mindfulness y el autoconocimiento, la autoconciencia, nos lleva a este proceso todo el tiempo. Y sobre todo algo que nombrabas también, que es muy importante, esto de saber que la salud también es el autocuidado. Y que todo el tiempo practicamos el autocuidado en todo, desde casa con nuestros hijos. Muchas veces está marcado específicamente por la cultura, está marcado específicamente por las familias en donde venimos, de la manera que elegimos criar a nuestros hijos, de la manera que esperamos o las cosas que deseamos para ellos. Entonces, esto de practicar el autocuidado con nosotros es lo que nos va a habilitar a que podamos descubrirnos y poder acercarnos un poquito más a quienes somos. Y sobre todo también saber que quienes somos va a variar todo el tiempo, ¿no? Porque una cosa es la esencia, una cosa es la persona y otra cosa es la personalidad que vamos construyendo a partir de quiénes somos con los demás, ¿no? Y que seguramente ocupamos diferentes roles todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Este ejercicio de poder que va cambiando y mutando todo el tiempo, pero que el poder que tenemos más que nada es ese poder sobre nosotros y de poder avanzar desde ese lugar, desde el autocuidado, de esta capacidad de lucha y sobre todo de esta búsqueda constante, que eso nos va a acercar específicamente a quienes somos y quizás nos pueda abrir un panorama a poder construir desde otro lugar también. Bueno, uno de los ejercicios que se aprenden con los profesionales de la fundación es primero no solamente la escucha activa, ¿no? Hacer el ejercicio de introspección, sino también los ejercicios de autoobservación, poder salir de nosotros mismos y observarnos para aprender a conocernos y aceptarnos y cambiar aquello poco o mucho que haya que cambiar. Pero en primer lugar era lo que hablábamos antes, el tema de la aceptación y escucharnos, no oírnos, escucharnos.
Escucharnos es prestar atención, es observar, es mostrar interés por nosotros mismos, es darnos entidad como personas, y eso viene de la mano de la observación. No hay forma de escucharnos si no nos observamos. A veces no nos gusta lo que vemos, ¿no es cierto, Patri? Vos contabas el otro día, ¿no? Totalmente, no nos gusta lo que vemos, pero tenemos en nuestras manos el poder de cambiarlo, ¿sí? Muchas veces escuchamos pero yo soy así, Ah, ¿no? Y el pero yo soy así es como ¿viste? El caballito de batalla eh, para salvarse, ¿no? Ante cualquier situación. Y si vos querés, vos podés no ser así. Está en o tus yo manos cambiar. siempre fui la misma persona. Chao, es nefasto eso. Eh, y lo mismo que, ¿no? El echarle la culpa, a mí me criaron así, ¿no? Porque cuando escuchás a mí me criaron así, bueno, pero ya estás en un momento en el que las riendas de tu vida las tenés vos. Entonces, cuando te haces cargo de que tenés las riendas de tu vida, bueno, es el momento obviamente que tus padres lo hicieron con todo el amor del mundo, con las herramientas que tenían y el nivel de conciencia que tenían en ese momento, eh, y si vos no estás a gusto con eso, está en tus manos cambiarlo. Es que Pero aparte, bueno, no, hay que atravesar. los padres viven la antítesis de lo que estamos viviendo nosotros hoy. Ellos no tenían ni la mitad de las herramientas, que nada de lo que tenemos nosotros. Buenas noches, buenas noches. Perdona a todos los que no les dije, pero no quería interrumpir. Ese es el tema que no se tiene en consideración. Que una cuestión que viene de la mano justamente de eso que vos decías, es el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos en primer lugar, porque de eso viene de la mano de la paz, y la paz es un estado interior que también se construye como la libertad. Son estados interiores que tienen que ver con el amor propio, pero sobre todo la paz viene de la mano del perdón. Primero perdonarnos a los mismos y después, nada, comprender, ponerse en el lugar del otro y decir, si no sabía cómo, no tenía herramientas, no, o sea, la coyuntura era hostil. ¿Cómo pretendo que no haya hecho eso ante una situación donde se ha desbordado, por ejemplo? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? No, por supuesto. Y esto que hablaba Patri de tener la posibilidad de romper patrones que están establecidos, ¿no? A veces, muchas veces no nos damos cuenta o nos cuesta darnos cuenta con respecto a cosas que naturalizamos en las familias, en los vínculos, esto que decía Patri, bueno, a mí me criaron de esta manera, ¿no? Y a veces pensamos que es normal y lo naturalizamos porque estamos acostumbrados a que eso pase. Y muchas veces cuando nos encontramos con otras personas o en otros lugares, descubrimos que eso no era tan normal o eso quizás no estaba tan bueno. Entonces ahí está en nosotros poder construir una historia diferente, aceptando, perdonando, sanando y sabiendo que, bueno, que esa era una forma de criar, pero que existen otras y que esas formas de ser, de criar, de vivir, de vincularnos, pueden cambiar constantemente. Pero para eso es re importante conocerse. Y además también descubrir las cosas positivas, porque el sabotaje es algo que utilizamos todo el tiempo como herramienta y es una herramienta limitante, pero que nosotros está esta posibilidad de cambio y ese cambio va a costar y nos va a costar un montón porque a nadie nos gusta que nos digan cosas que nos duelen o cosas que no queremos ver, pero que también poder encontrarnos y poder cambiar la mirada nos va a parar desde otro lugar. En mi caso yo trabajo mucho con mis pacientes con una técnica de mindfulness que se llama Gala, por las letras que comienzan, que consiste en ir a hacer un ejercicio durante más o menos 8 semanas, en donde se escriba en un cuaderno o en el celular, en la tablet, y puedan escribir algo por lo que dicen gracias, algo que hayan aprendido hoy,
qué cosas han logrado hoy y qué cosas han sentido alegría, ¿no? O sea, la gratitud, el aprendizaje, el logro y la alegría, que son cosas que nos cuestan un montón identificar en nuestra vida diaria, porque todo el tiempo estamos pensando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que nos duele, pero es muy difícil posicionarnos, y a veces son cosas muy concretas, y también me encuentro a veces con pacientes que quieren escribir cosas extraordinarias que han aprendido, ¿no? O dicen, hoy no, mira, Dani, no pude trabajar esta semana, o hubo días que me costó mucho, porque la verdad que no aprendí nada importante, pero seguramente aprendiste algo muy sencillo, o lograste algo que, no sé, quizás hoy logré, no sé, ponerme menos nervioso, o hoy logré poder hablar de lo que siento. A veces son logros que nosotros vemos como pequeños, pero que en realidad son pasos súper importantes y que nos cambian la mirada. Y esto que decía Pato sobre la neuroplasticidad y esto de cómo nuestro cerebro se maneja desde la costumbre, de este estímulo y de esta respuesta, cuando nosotros a ese pensamiento recurrente le ponemos un pensamiento positivo, nos permite cambiar de otra manera, y esa neuroplasticidad que nos permite romper con esos hábitos, esos patrones, hace que tengamos sensaciones de plenitud, sensaciones de autoconfianza, y que podamos construir. Y el lenguaje es lo que nos construye como seres humanos, ¿no? Y es lo que nos diferencia de los animales, y esa palabra que es la que nos permite poder encontrarnos con quienes somos y con lo que buscamos, y sobre todo a vincularnos desde el amor, que es lo más importante. Y es muy difícil vincularse, acá como dicen en un comentario, en el trabajo es difícil vincularse según los patrones de cada uno. Por supuesto que sí, claro que sí, porque todo el tiempo hemos sido criados en familias distintas, tenemos formas diferentes de ver la vida, entonces vincularse y encontrarnos con otros nos, nos desestabiliza todo el tiempo, nos hace llenarnos de preguntas y no entendemos. Incluso a la hora de criar un hijo, ¿no? Somos dos personas diferentes, con historias diferentes, con crianzas, con modos, con formas de amar completamente diferentes, con identificaciones, ¿no? Entonces esos niños crecen en encrucijadas de dos familias. Y ahí nace ese mito, bueno, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? Por supuesto que vincularse es lo más difícil, y eso lo vemos todos los días en las terapias vinculares. Relacionarnos es muy complejo, las relaciones humanas son muy complejas, nos desafían constantemente y nos ponen todo el tiempo a prueba, pero de nosotros depende poder vincularnos de una manera más sana, ¿no? Y es un trabajo súper difícil de todos los días, poder a veces aprender a ceder, poder aprender a comunicar, poder comprender al otro, saber por qué es así, cómo es así, y eso va a enriquecer un montón nuestros vínculos. Totalmente, y aparte el tema que vos dijiste muy bien, el tema de reconocerse. A veces no tenemos la capacidad para, si nos sabemos diferentes, porque en realidad todos somos diferentes entre sí, eh, bueno, aceptarnos. Y nosotros cuando éramos jóvenes teníamos una frase que decía bancar la parada, ¿no? O sea, eh, esta es mi forma de ser, no estoy afectando a los demás negativamente, no tiene un impacto negativo en los demás, ni para conmigo tampoco. Y bueno, yo quiero armar un vínculo, pero a veces se necesita mínimamente dos para armar un vínculo. Y el hecho de que uno prevalezca en su ser, muchas veces molesta, porque quizás, no sé, tenés alguna característica que es muy evidente y te diferencia de los demás, o incluso una de las cosas que más ocurre, y sobre todo en parejas o en vínculos de trabajo, como nombraste bien, el hecho de subir la vara. Cuando vos te ocupás de vos como persona y trabajás en vos como persona, te enriqueces y te volvés una mejor persona, una mejor versión de vos. Pero eso, o sea, inconscientemente y naturalmente, le sube la vara a los demás, para que también se enriquezcan y sean mejores.
Y eso muchas veces hace que los vínculos se dificulten, ¿no es cierto? ¿Cómo le han pasado ustedes, sobre todo Patri, vos que sos la más joven en esto? ¿Cómo te ha pasado cuando has salido a la vida en esos nuevos trabajos y demás? ¿O cómo encaraste las cosas para trabajar con otros? Bueno, vos tenés una personalidad muy especial. Ya la sonrisa compra, creo que la mitad, el 50% lo tenés adentro ya. Sí, bueno, yo creo que vamos evolucionando con el tiempo y los años también nos aplacan un poco. Eh, Porque bueno, yo me reconozco que yo solía ser muy impulsiva y bueno, obviamente eso te genera dificultades, pero cuando te das cuenta que eso te genera dificultades, empezás a decir, no, bueno, entonces tengo que empezar a trabajar sobre esto. Es fundamental reconocerse. Entonces, cuando vos te empezás a reconocer de determinada manera y lo empezás a trabajar y decís, bueno, este, como decís, voy subiendo, voy escalando y voy siendo cada vez mejor. Por supuesto que siempre nos cuesta reconocernos las cosas buenas, ¿no? Si tuviésemos que hacer una lista de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras cosas buenas, siempre va a ser una listita así contra cuáles son mis, cuántas son las cosas que tengo malas, todas estas, Claro, ¿no? tal cual. Pero bueno, sí, empezás a buscar cómo poder mejorar esos vínculos porque bueno, nada, en el trabajo no tenés opción que lidiar con uno, el otro, ¿no? Porque tenés que trabajar en diferentes equipos. Y yo creo que lo que es fundamental es tener una comunicación que sea asertiva y saber negociar. Sí, Negociación efectiva. consenso. La Porque, negociación es efectiva cuando nos centramos no en el conflicto, cuando nos centramos en la resolución. Porque si yo me centro en el conflicto, lo que quiero es pelear. claro, lo que Exacto. pasa es que en la negociación siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. En cambio, en el ¿No? consenso, las dos partes ganan. Eso de vieja te lo digo. Sí, sí, Este, cuando estamos hablando de cuestiones laborales, ¿no? Que a veces no queda otra que negociar. totalmente, totalmente. Y Aparte, es la forma no, de no, sostener esos vínculos. claro, Aprender. Exacto. claro, sobre todo sostenerlo desde ese lugar. O sea, estar abierto al consenso. ¿No les pasó en alguna reunión de trabajo que si son varios, entran a una sala y cuando ya hay uno que está así, lo que menos está preparado o preparada es para un consenso? Totalmente. O sea, es como en la guerra de las guerras épicas, donde ponían acá adelante ¿cómo es? El, Balanza. el escudo acá adelante y no entraba una flecha o una espada, es lo mismo. O sea, hay signos, exactamente, Feo, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en una reunión lo dice todo. Yo, cuando conducía equipos de trabajo en otro ámbito de trabajo que no era y citaba una reunión, aquel que no traía en aquella época, no teníamos los celulares como ahora, y usábamos mucho los cuadernitos, las libretas y todo eso. Si vos ibas a una reunión sin nada para anotar, es porque ya desde el vamos estaba mostrando que no te interesaba. O sea, que te importaba nada lo que esa persona iba a decir. Ni te iba ni te venía. O sea, estabas por cumplir. ¿Y cuántas cosas hacemos por cumplir? ¿No? ¿Y cuánta vida se nos pierde por cumplir? Ahora yo me pregunto, y les pregunto, ¿cumplir con quién? ¿Con el qué dirán
con la mirada del otro, ¿con quién cumplir? ¿Qué dicen ustedes? Y que muchas veces buscamos ese reconocimiento en la mirada del otro y muchas veces hacemos cosas que no nos gustan o continuamos en vínculos que no nos ayudan porque creemos que es importante para el otro. Entonces, por eso es súper importante que podamos descubrirnos y saber que es lo más importante es conectarnos con lo que sentimos y que muchas veces hay batallas que no merecen ser libradas y nos cuesta mucho eso también, poder descubrir y poder identificar, de que a veces hay que retirarse y hay situaciones a veces donde el amor no alcanza también, ¿no? Donde a veces hay mucho amor, pero no hay comunicación, nos pasan relaciones de amistades, nos pasan relaciones de pareja, ¿no? Y a veces es difícil, pero desde ese error y desde ese decir, bueno, no, la verdad que no vamos hacia ningún lado o esto no nos va a ayudar, podemos decir, bueno, nos retiramos. Y eso también hace a la salud mental y eso también hace a que nos sintamos bien. Y nos hace sobre todo encontrarnos con lo que nos pasa, con lo quienes somos, con lo que sentimos. Y nos cuesta un montón dar ese paso porque es súper difícil. Pero no hay nada mejor que conformarnos a nosotros mismos, con saber lo que queremos, abrazarnos a eso y desde ahí construir. Buenas noches, buenas noches. Claro, lo que pasa es que hay otra cosa a tener en cuenta en base a lo que vos decís, que no en todas las épocas las cosas funcionan de la misma manera. Hay Por momentos supuesto. que funcionan unas herramientas y hay momentos en que funcionan otras. O sea, es como, buenas noches, seguimos saludando. ¿Cómo les va? Gracias por estar. En cada situación, la realidad es movimiento, ¿no? Entonces, como es movimiento, la situación es tan fluctuante que por eso es eh, la teoría budista del hecho de la aceptación del fluir de la vida, ¿no? Que la aplicamos nosotros también en nuestra fundación. Eh, Qué importante es esto, ¿no? De decir, me adapto, me adapto. ¿Tengo que estar aprendiendo todo el tiempo? Sí, sí. Y pero me cambiaron de vuelta. Sí, sí. Y todo verlo como un problema, como un escollo. No, al contrario, te están facilitando la vida. Gracias a todas las herramientas que tenemos hoy, podemos tener más tiempo para ocuparnos de aquello que nos hace feliz, además de trabajar y poder trabajar en algo que amamos y nos hace felices, pero todo lo que es innovación y todo lo que hace que se evolucione en todos los ámbitos de la vida, en gran medida, es para mejor. O sea, salvo casos excepcionales, ¿no? Porque esas herramientas de innovación es como todo. Pueden usarse para el bien o pueden usarse para el mal. Puede destruir o puede construir. Depende con qué sentido y para qué se utilice. Pero si lo usamos para el bien, todo lo que hace nos facilita. Entonces, cuando creemos que estamos informándonos y en realidad nos desvirtúan algunas cuestiones, confiar en eso que nos pasa adentro. Si a mí me está sirviendo, ¿no? Independientemente de que, ¿por qué no lo voy a aceptar y por qué no lo voy a utilizar de una buena manera y que me genere tiempo para mi familia? ¡Ay, terminé más rápido! ¿Nos vamos a tomar unos mates? ¿No les encantaría que sucede eso y no que antes nos quedábamos hasta las 9, 10, 11 de la noche? Ponele si estamos a cargo de una administración, había que cerrar caja, esperar que los vendedores vinieran con las cobranzas, cosas que quedaron se caen bolas de naftalina cuando decimos esos casos. Es la realidad. Pero bueno, para ir cerrando, eh, habíamos rescatado unas frases que marcaban, ¿no, Vani? Buenas noches, que marcaban, ¿no? Todo esto de lo que habíamos estado hablando.
Exacto, y que sobre todo esto de lo fundamental que veíamos como pilares para la resiliencia era, en primer lugar, el autoconocimiento, en segundo lugar, también poder encontrarnos qué cosas nos hacen bien, ¿no? Poder disfrutar, ¿no? Y poder encontrarnos con el placer de hacer un montón de actividades, de poder hacer deporte, de poder meditar, de poder compartir con otros, el encuentro que tanto nos fortalece, ¿no? Que bueno, esos van a ser pilares fundamentales en las cosas que sentimos y que nos pasan. Sobre todo también trabajar con la confianza, ¿no? Con confiar en nosotros mismos, con tener un acto de fe para con nosotros, en esto de decir, bueno, lo voy a intentar, después veo si me sale o no. Quizás me sale más fácil, quizás me cuesta un poquito más, ¿no? Quizás lo que esperaba no es, y muchas veces nos tenemos que encontrar con eso, y eso es otro pilar, abrazar la incertidumbre. Eso nos va a ayudar a ser resilientes. Saber que hay un montón de cosas que pueden llegar a pasar y muchas cosas que no, y poder encontrarnos con esa incertidumbre y a partir de ahí ir igual y ver qué pasa, ¿no? Esto de poder aprender a regular nuestras emociones y poder controlar nuestros impulsos, esto que decía Pato que es tan fundamental. Bueno, eso nos hace resilientes, poder regular lo que sentimos a partir de encontrarnos con lo que sentimos. Bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto me ayuda, esto no. Estas personas me ayudan a encontrarme, hay otras que no. Poder descubrir, poder esto de la comunicación asertiva que nombraron tanto también hoy, que fuimos nombrando, es re importante poder encontrarnos con el otro, poder escuchar, tener una escucha activa y sobre todo no responder quizás desde esto de la negociación y la impulsividad, sino también de poder tomarnos el tiempo de escuchar y analizar lo que el otro tiene para decirnos. Y por último también el tema del discernimiento, poder encontrar, poder analizar las cuestiones y a veces esto de discernir no tiene que ver solo con elegir entre lo bueno y lo malo, porque eso a veces quizás es fácil, a veces no, Que pero no es poder, discutir. exacto, y el discernimiento es eso, es poder decidir entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Entre lo bueno y lo adecuado, en lo que me hace bien, en lo que me hace encontrarme con esa esencia que también estuvimos hablando. Y el discernimiento va a ser una herramienta fundamental para poder encontrarnos con nosotros mismos, con lo que sentimos y saber que esas herramientas, ¿no? Esto de que nombrábamos como pilares, son herramientas para sentirnos mejor y para seguir luchando, ¿no? Y poder seguir siendo resilientes. Esta capacidad de lucha, esta salud como capacidad de lucha es lo que nos hace mejores personas, mejores seres humanos y nos hace tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Y poder hacer el bien a los demás, ¿no? Que tenga un efecto positivo en los otros. Vos, Exacto, y gracias por las palabras, gracias por los comentarios que construyen, por supuesto, este espacio y que este espacio de Ruana tiene que ver con eso, ¿no? Todos los miércoles a las 20, preguntan si son todos los jueves los encuentros, miércoles a las 20 y jueves a las 20 también, por este mismo canal de Instagram. exactamente. Y vos, Patri, para cerrar, ¿qué te dicta tu corazón? Para cerrar, quiero agradecerles y quiero decirles que tengan en cuenta también, aparte de todo esto que comentó Vani, cuál es su esfera de acción y cuál no, ¿sí? Porque eso influye un montón, ¿sí? ¿Qué es lo que está en mis manos y qué no está en mis manos? Yo puedo medir mis actos, pero yo no puedo medir qué es lo que va a interpretar el otro. Claro, claro que sí. Yo puedo medir lo que voy a decir, pero no cómo se lo va a tomar el otro. Totalmente. Por eso es que Entonces, es importante en la comunicación que el mensaje llegue de manera clara, totalmente, Exactamente. que no haya ruido. Ahora, totalmente, si el otro lo malinterpreta a pesar de haberse transmitido de manera clara, es un problema del otro. Eso también es importante identificarlo. Yo puedo ser responsable de lo que dije, ¿no? Y lo que acompañé con el lenguaje corporal. Pero ya de cómo al otro le llega, si fue claro lo mío, tal también cual, tiene lo que que el ver. otro piensa está fuera de mi alcance. Claro que sí.
Totalmente. Yo antes de decirle lo último que quiero decirles, les digo que Fundación Ruana de Salud Mental Integral comprende todas las áreas de las psicoterapias, tanto que refieren a la mente, al alma, al corazón, al espíritu y al cuerpo. O sea que no son solamente las psicoterapias convencionales, sino también todas aquellas medicinas y terapias alternativas las tenemos en sesiones individuales, colectivas, y después en lo que nosotros llamamos aula taller, son todos de manera virtual, y podés comunicarte, si estás en el exterior, al más 549 11 38 74 15 11, o al mail del canal, si querés tener tu espacio, querés participar de un programa, querés que tu historia sea protagonista, aunque sea a nombre de un seudónimo, o lo que se te ocurre que quieras aportar, este es tu canal, importa tu persona y tu voz, así que la dirección de correo electrónico es ruana.rec@gmail.com. Y para cerrar, quiero decirte que lo más importante es escucharte, es observarte, es reconocerte. Ese es el primer paso hacia la sanación. Lo más importante en tu vida son los procesos de sanación, porque la sanación, que incluye el perdón, como dijimos, trae consigo de la mano la paz. Estos patrones que nombramos no te definen, no dicen quién sos como persona. Solamente vos lo podés descubrir. Y si no tenés las herramientas, como decimos nosotros siempre, pedir ayuda es un acto de heroísmo. Son solamente señales de que cuando te critican podrías decir de que has vivido más de lo que cualquiera o la mayoría pudiese imaginar, y que has sostenido dolores que otros a veces no verán jamás en su vida, y que a pesar de todo, ¿sabes qué? Seguís acá, buscando comprenderte, buscando conocerte, buscando saber más, buscando enriquecerte, buscando sanar y vivir con lo más importante que podamos lograr en la vida, además del amor propio, que es vivir con un poco más de paz. Gracias a todos y cada uno de los que participaron en este vivo. Gracias a la licenciada Vanina Benítez Ocela, a Patricia Barkovitsky, que hoy fue nuestro coequiper, y tuvimos un programa amalgamado, y quien les habla, la licenciada María Laura Lece Duarte. Las tres estamos para ustedes y somos parte del equipo de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Gracias y buenas noches. Un abrazo y un beso del alma para todos. Gracias de corazón. Buenas noches a todos.